Seguimos en esta tertulia de este miércoles 15 de enero de 2020 con Hernán Bonilla, Karina Novarese, Lucía Zapata y Juan Pedro Mir. Vamos al segundo tema que teníamos previsto en la agenda de hoy. Unos 140 delegados de la organización Un Solo Uruguay se reunieron el sábado en la Sociedad Rural de Durazno para definir el contenido de la proclama del acto del 23 de enero próximo, que se realizará en Santa Bernardina para conmemorar los 2 años del nacimiento de este movimiento. En diálogo con Radio Carve, el vocero del grupo, Marcelo Nogué, dijo que en la proclama no habrá reclamos al gobierno electo. Nosotros entendemos que este año, por ser un año bisagra, donde el gobierno que está gestionando en realidad ya se está terminando y el que viene todavía no empezó a gestionar, entendemos que este año no va por el lado de los reclamos. Nosotros desde el 2018 veníamos pidiendo algunos cambios. El gobierno electo fue electo porque la gente quería cambiar y por lo tanto lo que tenemos claro es que lo que tenemos que hacer es hablar de los cambios en los cuales coincidimos y tenemos que respaldar. La lógica nuestra es poder tener una participación activa en la generación de esos cambios y en el apoyo a esos cambios. Nogué agregó que es muy difícil reclamarle a alguien que no empezó a gestionar. El vocero del movimiento dijo que apoyan el compromiso de campaña de Luis Lacalle Pou de no aumentar las tarifas y que van a aportar ideas para que no haya un incremento de los servicios una vez que asuma el nuevo gobierno. Otro vocero de Un Solo Uruguay, Guillermo Franchi, explicó a la prensa que el objetivo de la proclama este año es que se puedan resaltar y destacar aquellas actividades y aquellos cambios que son necesarios en el marco de un gobierno que fue electo para cambiar. Queremos ver, dijo, cuáles son los cambios que nos van a encontrar juntos en el camino y tratar de dar los respaldos necesarios. Franchi agregó que la reunión que el movimiento mantuvo con Lacalle Pou y parte de su gobierno electo muestran un cambio de 180 grados con respecto al gobierno de Tabaré Vázquez que, según señaló, los puso en la vereda de enfrente. Bueno, ¿cómo vieron este pronunciamiento de Un Solo Uruguay donde adelantan por dónde van a ir entonces en esta proclama del 23 de enero? Lucía. Bueno, muchas cosas en realidad. Primero, creo que no sorprende en absoluto las palabras y las declaraciones de sus dirigentes. Primero porque, no sé ellos en particular, pero sí muchos de sus dirigentes tienen una afiliación partidaria clara y tiene que ver con el próximo oficialismo. Pero más allá de eso, creo que hay que ver si esto es una luna de miel o si realmente van a ser consecuentes, consecuentes no con sus dichos de siempre, sino con el gobierno. Hay que ver también si resisten archivos después y si las medidas que vaya aplicando el gobierno le son satisfactorias o no, y si el gobierno hace lo que pensaban. Ya hay que ver el tema tarifas, por ejemplo, va a ser uno que creo que no va a ir demasiado de la mano con sus demandas, pero bueno, hay que verlo. De nuevo, no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. De otra forma podrían ser una piedra en el zapato, tanto con lo de UPM, con algunas demandas, pero después eso de que el gobierno Tabaré los puso en la vereda del frente, para mí es bastante relativo. De hecho, creo que ellos se están poniendo de la vereda del frente y tengo como varias cosas para decir, pero voy a terminar con una porque si no hablo mucho. Todo el tiempo estamos intentando, o algunos de nosotros, no todos, muchos de nosotros estamos intentando reducir esa brecha campo-ciudad o hablar, ¿no?, de eso. Recuerdo hace un año justo con este mismo tema, hablábamos en la tertulia de los jóvenes, lo mismo, y entonces yo me acuerdo que decía, bueno, basta de esto, tratemos de construir y de disminuir esa brecha, pero ellos se paran del otro lado, cuando por ejemplo hablan de los subsidios al boleto acá en Montevideano, y hablan de, no sé, que las empresas están en los edificios más caros. Estamos subsidiando el boleto a gente. Justamente las líneas subsidiadas son líneas que por lo general van a la periferia, a lugares más alejados, a gente que no tiene otro medio de transporte y que no podría hacerlo de otra forma. Entonces, hablar tan livianamente del subsidio al boleto, como que los estamos oprimiendo para que determinadas empresas se enriquezcan, me parece que es bastante falaz y que no hace más que contribuir a aumentar esa brecha que claramente parecen no querer reducir. Pero bueno, el resto me lo guardo para la próxima. Karina. A mí me da la misma sensación que tuve con el primer gobierno del Frente Amplio y el PIT-CNT. Obviamente no tienen nada que ver, pero como dos corporaciones que tienen que reubicarse ante gobiernos que parecerían en principio ser más cercanos a sus
intereses, que después no necesariamente lo son. O sea, para mí ahora todo es expectante lo que va a pasar con Un Solo Uruguay, que también recordemos que ha tenido altas y bajas, salió muy fuerte al principio, después no se mostró demasiado, no tiene una organización tan clara. Por lo tanto, lo que hacen ahora es marcar la cancha. Me parece que esto es simplemente una marcada de cancha. Y la calle Pou, hasta donde entiendo, se ha mantenido bastante en silencio sobre estos temas, porque supongo que tendrá que evaluar todo esto y no va a ser nada fácil poder decirle que sí a la mayoría de estas cosas. Pero sí les ha dicho, bueno, háganme llegar propuestas, ¿no? Sí. O el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca designado, Carlos María Uriarte, ha dicho, bueno, que va a estar, por ejemplo, en el acto del 23 y que entiende que hay que recibirlos, ¿no? De hecho, él fue, en su momento también integró... Son todas señales que están, fue a actos de Un que están Solo buenas, Uruguay, pero ¿no? también recordemos que, no sé, se reunió el nuevo gobierno con el PIT-CNT y salieron todos contentísimos. En este momento es conversar, básicamente. Así que por ahora yo no creo que se pueda decir que Un Solo Uruguay y el nuevo gobierno ya están arreglados y es que está todo bien y capaz que es una luna de miel y se termina muy rápido. Porque todos los problemas que están mencionando, que vienen de hace mucho tiempo, no son sencillos de solucionar ni en un año ni en un gobierno, independientemente del color o de los colores del gobierno. Juan Pedro. No, yo creo que el fenómeno de Un Solo Uruguay en su momento fue... Hay que leerlo con mucha atención. Creo que uno es en el efecto multicausal del triunfo de la coalición y de la derrota del Frente Amplio en las elecciones. Sin duda está que el Frente Amplio no logró entender las señales del interior del país. El Frente Amplio perdió en el interior y perdió con aquella base social que construyó sobre todo José Mujica a lo largo del 2005 para acá. Entonces, cuando uno veía las manifestaciones de Un Solo Uruguay y veía a los dirigentes de la izquierda nacional catalogarlo como un movimiento de las 4x4 y no lograba entender que era la expresión multicolor y multicausal y multisocial de sectores multiclasistas del campo uruguayo. Porque uno habla del campo uruguayo y habla de muchas cosas. Entonces, me parece que habla, y en eso lo plantean los dirigentes de Un Solo Uruguay, habla del almacenero, habla del estacionero, habla de una concepción cultural. Y es que la división campo-ciudad, que Lucía planteaba hoy, lejos de estar cerrada, forma parte de la estructura desde la colonia para acá. Y no se va a eliminar. Y es muy difícil para un chacarero de San Ramón entender el subsidio al boleto de una empresa de transporte como CUTSA, que yo entiendo que el subsidio es al boleto, pero también son subsidios a empresas. Y han sido empresas vinculadas al poder. Entonces, yo creo que hay que negociar, lo que decía Karina recién, esto es una luna de miel, todavía no hay definiciones, pero hay que escuchar a los distintos movimientos. Un buen gobierno es un gobierno que amplía su base política de trabajo, los buenos gobiernos se escuchan y laudan, y los buenos gobiernos laudan intereses, y los gobiernos, y sin duda que esta construcción cultural de crear universidades en el interior, de desarrollar polos tecnológicos en el interior, promueve polos de desarrollo interesantes más allá de la producción en base a la pradera, pero que hay que escuchar a este movimiento y creo que me parece lógico no ir reclamo, está planteando, pero hay hay que estar atento a un tema tan contradictorio, porque va desde el subsidio al boleto hasta contra UPM, es como una catarata de reclamos que claro, que se va a licuar en estos 5 años. Hay una lectura también que se hizo de las declaraciones estas primeras, de lo que surgió en esta primera reunión preparatoria de lo que va a ser el acto del 23 de enero, que es, bueno, el Movimiento Un Solo Uruguay se definía como apolítico, ¿no? Hay quienes decían, bueno, con esto está mostrando que en realidad no era tan apolítico o que representaba un gobierno, que representaba un cambio como el que en definitiva está proponiendo la calle Pou, y por eso le da este changüí, digamos, ¿no? Esa es una lectura que se hizo, y cuando uno va en las declaraciones últimas que han hecho los dirigentes, hay planteos por ese lado, ¿no? Hay un gobierno, la gente quería un cambio, y bueno, y este gobierno propone cambios, ¿no?
Sí, yo creo que Un Solo Uruguay es de los movimientos más interesantes de los últimos años en Uruguay, ¿no? Y hay que entenderlo en su complejidad, ¿no? No tiene una organización muy clara, no está muy claro quiénes son los líderes. Hay gente de distintos partidos en la cabeza de Un Solo Uruguay y que no es, y hasta varias cabezas, se organizan con grupos de WhatsApp, es algo medio medio anárquico. Para las propias gremiales empresariales, recordemos en su momento fue un desafío, ¿no? Fue un tema, para la Federación y la Asociación Rural, se adherían, no adherían, a veces no sabían en qué andaban. Es un movimiento bien interesante y que logró expresar un malestar que había en el interior, que era de distintos sectores de actividad, de distintos empresarios, trabajadores, peones, transportistas, etcétera, etcétera. Y eso se plasmaba en una plataforma que no necesariamente es coherente. Por eso hay cosas que tan distintas en los reclamos de Un Solo Uruguay. Y creo que no hay que entenderlo en clave partidaria, porque los reclamos de Un Solo Uruguay van a seguir estando dentro de unos meses si el gobierno... si el próximo gobierno sube tarifas, y van a protestar, porque no es un tema de que van a defender al gobierno. Querían cambiar un gobierno con el que no tenían diálogo, con el que entendían que los afectaba, que les dijo nos vemos en las urnas. Bueno, evidentemente se fue generando una situación en la que no esperaban nada del gobierno actual. Pero hay que ver cómo se desarrolla la relación con el próximo gobierno. Evidentemente, como decía Karina, los problemas no se solucionan rápido. Hay problemas de competitividad, hay problemas de tipo de cambio, hay problemas de inserción internacional, hay problemas tributarios. Eso no se soluciona, no se va a solucionar este año. Entonces, yo creo que si siguen, ahí va a haber tensión. Que si siguen organizándose, que hay que ver cómo sigue, porque como vos decís, son un poco erráticos todavía por la propia forma en que nacieron. Si siguen, indudablemente en algún momento se van a convertir en opositores, por lo menos momentáneamente, en algún momento. O sea, no creo que estén alineados a ningún gobierno, porque, a ver, el campo siempre ha protestado en Uruguay, además. Primero a través de las federaciones, ahora a través de federaciones más este nuevo grupo. Y lo que sí estoy de acuerdo es que hay que escuchar. No creo que nadie proteste si no realmente no tiene nada para protestar, algunos pedidos tal vez sean exagerados desde el punto de vista de los gobiernos, pero hay ahí en el fondo una complicación, un malestar que es real. No significa que toda la proclama o lo que vayan a leer el 23 de enero Un Solo Uruguay lo sea. No, está claro, comparto que es real y el malestar, y siempre hay que estar atento, escuchando y abierto. Ahora, primero, creo que el campo es absolutamente heterogéneo, ¿no? Al igual que la ciudad, tenemos primero un montón de rubros, subactividades que son muy diferentes y que hoy se encuentran en situaciones absolutamente diferentes a nivel económico e incluso a nivel social. Por ejemplo, una cosa es verdad, el sector lechero tiene problemas y muchos, pero otra cosa son los productores hortícolas de, no sé, más del sur, otra cosa son los productores, los ganaderos y además los ganaderos del sur y los ganaderos del norte, los que tienen ovejas en un basalto superficial, no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, también atribuirse que bueno, claramente fue lo que hicieron las gremiales rurales durante mucho tiempo, pero que no pudieron, y por eso hay más de una, y está la Federación, y está la ARU, pero también está la Comisión Nacional de Fomento Rural, que representa a la producción más familiar. Esto de intentar atribuirse la voz del campo también es compleja, porque el campo es muy distinto. Además de todo eso, tenemos a los asalariados rurales, que nunca en la historia de este país tuvieron tantos derechos como ahora. Después que se cumplan o no y que estén los controles es otro debate distinto. Pero digo, hay como muchas cosas. El gobierno intentó plantear soluciones, algunas soluciones específicas a problemas específicos, no fueron aceptadas, porque la idea era ese discurso de yo vengo a representar al campo, que está mal, y que, bueno, sí, pero a ver, los precios de la carne no están nada mal. ¿Cuánto hace que un productor ganadero no ganaba lo que gana hoy por el kilo de carne? No sé, no tengo los números, pero muchísimo. La competitividad, bueno, sí es discutible, pero el mercado externo, ¿cuándo se abrieron tantas cuotas de la Unión Europea? Ahora se abrió una con Arabia Saudita, Japón, o sea, llegamos a mercados que nunca habíamos llegado. Entonces, sobre todo en la cuestión ganadera, que muchas veces son los que tienen el poder de lobby más grande, además, en la producción rural, me parece que hay que rever algunas cosas. Yo no digo que el campo no tenga dificultades, creo que sí, creo que depende mucho cada sector, pero creo que englobar algunas demandas, incluso algunos comerciantes urbanos,
reclamando el atraso cambiario y reclamando la suba del dólar, cuando en realidad me parece que se están pegando con un martillo en el pie. No sé, es como muy complejo, es muy heterogéneo, como cualquier movimiento social. Sin duda es interesante y hay que darle, mirarlo con más lupa, pero bueno, no sé, habrá que ver. No hay que me parece que estoy totalmente de acuerdo con Lucía. Yo me acordaba que, no me acuerdo ahora el año exactamente, pero hubo un momento donde el hermano no me acuerdo el nombre, de Manini Ríos, el de Cabildo Abierto. Hugo Manini Ríos, de la Asociación de Arrocera, fundador de la Juventud Uruguaya de Pie, Gonzalo Gallero y había otro referente que se juntaron con amplios sectores, entre ellos el Frente Amplio, para reclamar al gobierno de Valle posturas en un acto que se hizo acá en 18 de julio frente al Obelisco. Entonces, la política, alguien dice, en política no hay que tener memoria, porque las alianzas se terminan haciendo siempre de la forma más heteróclita posible. Entonces, lo que, mirado políticamente este proceso, hoy este movimiento Un Solo Uruguay, que ha sido funcional políticamente al proyecto de la coalición, en el sentido que cosechó, hizo el resumen político que favoreció en parte al gobierno que van a hacer ahora el 1 de marzo, va a tener que jugar determinados marcos como otros jugaron en otro momento. Se van a alinear en función de las decisiones que tome el próximo gobierno, que están abiertas, están las cartas arriba de la mesa. Pero no hay un solo campo, pero sí creo que hay una cultura rural que a nosotros, hablo por mí, bichos totalmente urbanos, a veces nos es difícil comprender. Creo que ahí está el fondo de la cuestión, ¿no? Estoy de acuerdo. Un movimiento además nunca va a representar todas las situaciones, pero eso nos pasa con cualquier movimiento. No es que el PIT-CNT nos represente a todos los trabajadores de forma igual. A ver, cada uno tendrá. Pero me parece que en el fondo está eso de un sentir muy lejano, que por lo menos es del siglo XX, no sé si viene de antes, habría que leer a algún historiador, de que el campo genera buena parte de la riqueza de este país y de lo que vivimos, y no es tenido en cuenta de la misma manera. Después, ese es el sentir. Otra cosa es que objetivamente haya sido así siempre o no, y después habrá protestas específicas, pero ahí inevitablemente quedan mezcladas una cantidad de situaciones, desde el ganadero que hizo mucho dinero, como decía Lucía, estoy de acuerdo, hasta el pequeño productor que no, hasta el ganadero que le fue mal, hasta el frigorífico que le fue espantoso, como salieron los números ahora últimamente, y ahí hay situaciones que no tienen que ver necesariamente con la coyuntura ni con los gobiernos, sino también con el mundo, con las características de cada empresa o mini empresa. Pero en el fondo sí hay esa especie de complejo de inferioridad, con razón, porque yo creo que Uruguay vive del campo en su gran mayoría y no mira el campo, o no miramos, me incluyo, todo lo que deberíamos, de verdad. Creo que hay algo de eso, sí. Yo sobre todo creo que Un Solo Uruguay se sintió, y en general el campo, con esta heterogeneidad que señalan, que comparto que tiene, no se sintió escuchado por el gobierno, ¿no? Tuvo problemas para hablar con el presidente, con los ministros, con autoridades. Me parece que es una de las claves, comparto, de la derrota del Frente Amplio, ¿no? La caída fuerte del Frente es en el interior y tiene que ver con, más allá de las medidas concretas, impuestos, no sé qué, un tema de sintonía, que creo que aprovechó bien la calle Pou, y que creo que va a tratar de responder a esos reclamos. No es fácil, no es rápido, ¿no? Pero va a tratar de responder a eso. Y puede ser un boomerang, ¿no? Porque también hay mucha expectativa, como cuando vos empezaste a hablar, decía, porque este es el cambio. Es lindo el eslogan, pero de ahí a la realidad es bravo. Pero creo, es difícil, pero creo que lo primero es mantener un diálogo permanente, que este gobierno no tuvo, y después ir dando señales de que se va hacia atender alguno de esos reclamos. Es cierto el tema de que en Uruguay ha sido siempre complejo el equilibrio campo-ciudad. Es cierto que en general han ganado tendencias políticas que tienden a cargar sobre el campo para subsidiar a la ciudad. Eso hace más de 100 años. Y que cuando eso se fue demasiado al extremo de asfixiar al campo, el país se estancó. Y que hemos aprendido a que no se le puede poner tanto la pata en la cabeza, pero creo que es necesario un cierto reequilibrio en ese sentido. Hay que darle algo de oxígeno al campo, a la actividad agropecuaria. Eso es clave, incluso yo creo que es justo, pero además es necesario para que el país vuelva a crecer a tasas
razonables. Un breve apunte, Lucía. Dos cositas para terminar. Una, que hace unos meses encontré una carta de mi abuelo que le escribía al presidente de la época, donde hace más de 20 años, donde tenía exactamente los mismos reclamos de un solo Uruguay. O sea, ese sentimiento, entiendo, del campo que tiene como una cuestión de que, bueno, nos dejan afuera y que a veces es real. Pero después, y lo último, hablaban también de, bueno, necesitamos más salud para el campo. Sí, pero si tú vas al interior profundo, donde este gobierno le llevó la luz a muchas casas, y lo hablo con conocimiento de causa y haber sufrido no tener luz hasta hace poco en el campo, la salud y un montón de servicios en un campo que es verdad que además está cada vez más despoblado, pero bueno, me parece que también eso, se ha llevado servicios a una población que no podía acceder, porque cuando hablamos del campo no hablamos solo de las 4x4 y hablamos de mucho más gente que necesita mucho más cosas.